Bienvenidos a La Silla Vacía. Un saludo a toda la gente que se conecta a través de la poderosa señal de la televisión abierta de Canal 1 y a través del YouTube de La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Hoy hablamos de qué efecto tienen las alocuciones cada vez más frecuentes del presidente Gustavo Petro sobre las audiencias de televisión. La gente se queda, la gente se va. Estamos hoy desde la redacción. Y para hablar de los datos de audiencia nos acompaña Pablo Manrique, que es periodista de datos de La Silla Vacía, cubre poder económico, es economista de la Universidad Javeriana. Hay una cantidad de cosas más que puedo decir, pero me voy a parar ahí, Pablo. ¿Qué más, cómo va? Bien, bien. Feliz de estar aquí. Qué bueno, porque tenemos unos datos muy chéveres que conseguimos. Estos son datos de Ibope, Cantar Ibope, que es pues el gran medidor de audiencias en Colombia, el más tradicional. Hay unos medios que se han ido saliendo de Ibope, pero todavía tiene un universo de 20 millones de personas en el país. Y gracias al trabajo de la gente de audiencias de Canal 1, que es el que paga a Ibope y tiene acceso a esos datos y nos permite hacer estos comparativos. Sí. ¿Por dónde arranquemos? Creo que es importante hablar de la cantidad de alocuciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro, ¿no? Sí. Y entonces tengo aquí este comparativo que actualizamos de una nota que ya habíamos hecho con Mariana Zapata, que ahorita va a pasar por acá como para hablar del tema jurídico, del abuso de poder que significa esto. ¿Qué significa esto, Pablo? Bueno, lo primero es que vemos es el cuadradito de la izquierda, los circulitos de la izquierda son 114% más circulitos que los de Duque. De los de Duque en los 4 años de Duque. Sí, o sea, en lo que va. O sea, cada pepa es una locución. Exactamente. Cada pepa es una locución y uno ve que hay más del doble de pepas en uno que en el otro. Y no solo eso, sino solo este año ya vamos más de 24. Solo en un año, que es el año donde más alocuciones han hecho. Claro. Y ya pues uno ve la comparación, pero también no solo en términos de la cantidad de alocuciones, sino la hora y el tipo de alocuciones que están haciendo también son bien diferentes para el presidente. Claro, ahí la hora, lo clave en la clave de color es un poco que las azules son 7 de la noche, ¿cierto? Y esa es la hora de los noticieros de televisión en los dos canales privados más grandes, en RCN y Caracol, ¿no? Entonces el presidente se pone sobre la oferta informativa de esos canales y como habla tanto, pues se trepa a los realities. Sí, y se trepa a las 8, que es el horario más importante porque es el horario en el que estamos nosotros. Sí. Yo ahí diría una vaina, Pablo, que es clave, y es que el presidente Gustavo Petro está mucho en televisión, pero en la comparación con Duque hay que recordar que Duque estuvo en prevención y acción y eso le dio, digamos, como que el pantallazo más grande en televisión. La diferencia es que no era una alocución presidencial en la que todos los canales se ven obligados a conectarse, sino que era una cosa como voluntaria que empezaron a hacer los canales en medio de la pandemia, ¿cierto? Sí, o sea, la diferencia es que una era como un acuerdo al que llevaron con los canales, esto es una cosa obligatoria que además sucede en la mayoría de los casos de sopetón y sin avisar, pues sin avisar con tiempo. Sí. Es como hoy a las 8 de la mañana aviso que hoy va a haber alocución y entonces claramente le quito el margen de maniobra, que eso vamos a hablar ahorita un poquito más, pero el margen de maniobra de los canales que ya habían planeado desde hace 2 semanas qué anuncios iban a poner, qué programas iban a Claro. poner. Y eso no pasaba con prevención y acción porque ya estaban avisados, pues. Claro, y Duque lo ponía generalmente a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, entonces era como antes del noticiero. Obviamente el presidente piensa que los noticieros de televisión, especialmente Caracol y RCN, de los que más habla, son informativos críticos o de la oposición, como ha catalogado a muchos medios, incluyendo a La Silla Vacía. Entonces ahora sí veamos los datos, que es como lo más jugoso, es qué es lo que está pasando en las audiencias cuando Petro aparece en pantalla. Y la gente de Canal 1, Andrés Cortés de Canal 1, que maneja audiencias allá, pues cuando hablamos tratamos como de hacer, ¿qué hicimos? Para que usted pueda Entonces explicar. Andrés Cortés nos entregó un comparativo en el que cogía todas las alocuciones que el presidente ha hecho desde el Consejo de Ministros y nos mostraba para esa franja horaria, para ese día,
la comparación entre el rating que tuvo la locución y el rating que se tuvo a la misma hora, el mismo día, la semana anterior en la que no hubo alocución. Eso nos permite, obvio, pues con las salvedades de que tal vez hay días que hay más alocución que otras, pero nos permite hacer un acercamiento súper bueno a cómo varía el rating, que ahorita les explico un poquito, que es la cantidad de gente que ve. Claro. Y entonces ahí usted tiene, por ejemplo, el lunes. Entonces, la azul clarita es el rating con alocución y la morada es el rating en un lunes promedio de ese mes sin alocución. Y creo que pues hay una tendencia muy clara. Y hay una tendencia muy clara y una cosa súper importante. En promedio se pierde el 31% de la gente que estaba la audiencia. O sea, la audiencia se reduce en un 31%. Claro. Es decir, que comparado con el mismo mes, 30%, un tercio de las personas Se van de televisión. se van o no ven o cambian de canal. Pues no, a ver, si usted está en televisión, usted puede cambiar de canal a cable si usted paga cable. Exacto. Pero si usted es una persona que pues no tiene datos, solamente tiene televisión pues eso es lo democratizador de la televisión abierta, ¿no? Que cualquier persona con un aparato de televisión puede ver los canales privados, puede ver Señal Colombia, puede ver canal institucional. Es gratis en ese sentido, ¿no? Es información y entretenimiento gratuito que proveen esos canales a través del espectro electromagnético del Estado. Y para el 38% de los colombianos es la única forma que tienen para ver televisión. Claro. Que es ese 38% está dividido entre los que tienen TDT, que es como la versión digital de esta televisión Sí. abierta, y los que tienen antena. O sea, este 38% de los colombianos no tienen la capacidad de cambiar de canal. Y esos se van. Y yo ahí diría como, esa es una forma de verlo, se va un tercio. Otra forma de verlo es, se quedan 2 tercios, Sí. ¿no? Que sigue siendo como, pues, le habla como del gran beneficio frente al nulo costo que implica para el gobierno, más allá de que es una práctica que constitucionalistas consideran como abusiva, más allá de eso, es efectiva en términos comunicativos. Usted se queda con, póngale el 30% que lo ama a usted según las encuestas, pero hay otro tercio que también se queda ahí, tal vez porque, pues sí, no tiene nada más que ver o le gusta lo que está escuchando. O le interesa saber del tema si no le guste, y se quedan. Pero otra vez, se quedan, pero igual son menos que en comparación de si estuvieran pasando o las noticias de las 7 o MasterChef o lo que sea. Sí. Entonces igual hay una pérdida de gente que podría estar viendo esa hora y decide no ver esa hora porque el presidente salió al aire. Claro, si, por ejemplo, este programa, si hay una locución, el presidente habla en promedio, ahí también sacamos como el promedio de cuánto hablaba. Sí, habla en promedio hora y media, pero hay mucha varianza. Claro, si hablara ahora 1 hora y media en un día como hoy, nos habría borrado de televisión abierta, pues al menos por hoy. Que sería bien poético. Hablemos del efecto según las franjas y ahí está un poco lo que hablábamos. Muy poético, sí, Pablo. En la franja de las 5 de la tarde, bueno, entonces como la gente cuando empieza a hablar temprano, a veces ponen a veces ni siquiera es una locución en directo, ¿no? Sino un discurso viejo, se lo ponen como alocución, ahí se pierde menos proporción de la audiencia, pero en las franjas en las que más gente se va son las franjas prime, de 6, 7 de la noche. Ahí es una cosa muy importante, esta es la hora en la que empieza la locución. Claro. No la hora, entonces, esas de las 7 probablemente se mueven hacia las 8. Y esto es una cosa súper interesante porque el presidente, como ya dijimos, la mayoría de las coge a las 7 y es donde más la gente se va. Sí. Y esto es una cosa importantísima. Como es una comparación, uno puede decir se va más gente porque antes había más gente. Esto es una comparación en el mismo plano. Pero entonces uno ve que la gente que ve noticias o la gente que estés ahora, pues que más que todo son noticias, es gente que es más sensible a decir, ¿sabe qué? Yo a Petro no lo veo. Claro, ahí está la opción y cada vez los canales privados han optado por como anunciar mucho que están transmitiendo por sus propias plataformas, empezar el noticiero antes los días que haya locución. Y yo me imagino, y ese impacto no lo hemos medido, es qué tanta gente puede acceder realmente como a esos contenidos digitales informativos de los noticieros. Sí. ¿Qué vale? ¿No? Así que creo que aquí los que están más pues, fregados o constreñidos por el
uso autoritario del espectro electromagnético son las personas que no tienen datos, solo tienen televisión, no tienen televisión por cable y en general como las personas más pobres y vulnerables de Colombia. Sí, que son los que hasta cierto punto están obligados o sigo viendo lo que esté en televisión sin importar que sea o apague Sí. y me pongo pues a hacer algo que no sea consumir video. Pablo, hablemos un poquito de la sostenibilidad de esta estrategia en el tiempo. Y entonces aquí está chévere de los datos que saca Canal 1 de Ibope y es un poco qué tanto se ha ido la gente a lo largo del tiempo. Sí. Recordando que empezó realmente el enamoramiento del gobierno en su estrategia de comunicación con la locución después del Consejo Televisado de Ministros. Que es el primer dato que nosotros tenemos, que es ese febrero que ustedes ven ahí. Pero ahí pasa una cosa súper interesante, que es, uno ve que conforme pasa el tiempo, la gente cada vez ve menos. Entonces, el promedio es 31%, que es Sí. el dato súper grande que ya vimos en la otra gráfica, pero en el último mes que tenemos, que es julio, el Sí. último mes que tenemos completo, la pérdida llega ya a 40%. Es decir, que cada vez la gente está un poquito más aburrida, tal vez por lo repetitivo. ¿Sí? O sea, como a nosotros nos pasó en la silla que el primer consejo todo el mundo estaba metido viéndolo y fue importantísimo. Y después solo dejamos a Edgar. Edgar que cubre Casa de Nariño es el que le toca. Pues claro, se tiene que ver todo el chorrero para ver qué está pasando ahí, si dice algo importante, si hace algún anuncio. Claro, pero ahí pasó de toda la redacción a solo Edgar y algunos de nosotros que nos interesa verlo de vez en cuando. Y eso, ¿qué nos pasó a nosotros? Pues muestran los datos, que es lo que le está pasando al país. Mao, ayúdame con esa otra vez de la audiencia cada vez más cansada. Entonces, como para reiterar, esta es la cantidad de gente que se va. Entonces, tenemos que en febrero se iba al 20%, tiene un pico que sube casi a 40% en marzo. Luego eso baja, la gente se reengancha Sí. con Petro TV. Y el último dato es el de julio, que ya es casi 50% de la gente que apaga la televisión abierta. Ahí hay una cosa muy importante que pasa en julio para explicar. Ahí hay un dato que no estamos midiendo, Sí. que es el dato de la locución de Miguel Uribe. El día del atentado de Miguel El Uribe. día que Petro hace una locución muy tarde, esa, y pues aceptarlo, es una locución donde aumenta el rating en proporción, pero otra vez es un caso muy específico y probablemente la gente estaba interesada en qué estaba pasando con Miguel Claro, Uribe. ahí también estaba decretazo, estaba toda la discusión de la reforma laboral, digamos que era un día de alta tensión y como de la gente muy metida en las audiencias, como buscando opciones informativas. ¿Algo más sobre el tema de audiencias? Sí, hay una cosa súper interesante para mostrar en este tema, que es explicar un poquito cómo se mide, porque eso nos da luces en términos de cuánta gente se Chévere. pierde. Entonces, en la primera gráfica que mostramos, que mostrará los porcentajes que están alrededor de 10 y 15%, cada uno de esos puntos de rating se llaman, equivalen a 1% del universo que mira Ibope. Sí. Ibope mira 20 millones de personas. Entonces uno diría, ok, entonces no es tanto, porque entonces el 10% sería solo 200.000. Sí, a ver, si se va 33%, pues si pierde un tercio en un día que está marcando 9 puntos de rating o 8 puntos de rating, son Bueno. más o menos 4 millones de personas y se va El un dato que millón de nosotros personas. tenemos es que en promedio se va como entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Y acá es una cosa súper interesante que sí que podemos cerrar ya con esto, que es el tema de que 2 millones no es 2 millones de personas que se conectaron a ver 5 minutos, Sí. que es una cosa ponderada, y son 2 millones de personas que están activamente viéndolo si no lo ve al completo, y eso implica un costo gigante para los canales. Perder 2 millones de personas viéndote Claro, pues, es porque además uno no puede cortar, o sea, los canales están legalmente obligados a poner la locución del presidente y no pueden poner pues anuncios en la mitad, obviamente. y más si habían pactado anuncios antes. Claro. Pablo Manrique cubre datos en La Silla Vacía, también el poder económico, y es parte de nuestro laboratorio de inteligencia artificial. Gracias por pasar por aquí, Pablo, y si quieres, despídase.
No, un placer, que les vaya bien. Y nosotros seguimos aquí conectados con otra de las periodistas de La Silla Vacía, Mariana Zapata, que estuvo mirando la justificación constitucional y legal de este uso de la locución presidencial en la televisión abierta. Ya vuelvo. Mariana Zapata cubre el Poder Judicial en La Silla Vacía y hace unas semanas habíamos ya hecho una nota acerca de las alocuciones, no con los datos de audiencia, sino más bien un poco la justificación legal. 45 alocuciones y contando, ya son más. Más. Y sumando. Ya te actualizo ese dato. Y un poco entendiendo, o sea, esto es un uso legítimo, no legítimo del poder presidencial. Sí, ¿cierto? desde ese entonces, cuando íbamos 45, ya habíamos dicho que era un uso pues no legítimo del poder, Legal, pero cuestionable. cuestionable. Entonces te actualizo el dato, este ya lo habíamos visto con Pablo, pero sí, en ese momento era 45 y contando y ahora estamos en 56. Uy, fuerte. Entonces ahí de nuevo, esa es la comparación con Iván Duque en todo su gobierno, con la salvedad de que Iván Duque estuvo mucho en televisión porque tuvo el Prevención en Acción, Sí. pero ese no era utilizando la figura de la locución, sino la buena voluntad que tenía con el sector privado en ese momento Duque en medio de la pandemia. Total, no era como tú dices, no era un tema de alocuciones, sobre todo porque ahí, digamos, él no estaba escudado bajo la ley de televisión de siempre que exista un tema 100% urgente, necesario, en el que tengamos que hacer participar a la opinión pública, pues usted puede intervenir en la televisión cuando necesite. Entonces, háblame, ¿qué dice la ley del uso de la locución? Porque es que este es un uso, pues, cadena nacional, es que a ti te toca poner lo que te manda el gobierno. Sí, tal cual. Entonces, esto es ley de televisión, que desde un principio lo que establecía es, siempre que el presidente necesite transmitir un mensaje necesario y urgente, pues puede, digamos, intervenir en la televisión. Y antes de 2001 era tan delicado el tema que era sin límites, ¿no? Siempre que el presidente lo considere, lo puede hacer sin límites. En 2001 entra la Corte Constitucional a estudiar esta norma y dice como un minuto, no, esto no es sin límites. Y es más, la misma Corte dice, existe un riesgo de que el presidente monopolice la información y, digamos, se cierra la posibilidad de que exista Pluralidad informativa. Exacto, tal cual, súper abogadístico, sí, tal cual, pluralidad informativa. Entonces ahí ya como que en 2001 se empiezan a generar otros criterios a nivel jurisprudencial, como de ya no están de, no, es que es muy urgente salir a decir que hay que vacunarse, entonces voy a hacer una locución de 2 horas y media. Claro, sobre todo porque además la urgencia de Petro en estas alocuciones a veces pues está puesta muy en cuestión porque eran como discursos viejos. Total. Pero yo creo que saltó a la vista el tema fue con el Consejo de Ministros famoso de febrero de este año. Claro, que fue la mejor televisión. Fantástico. ¿No? Y entonces ahí Petro lo que quería seguir haciendo era poniendo todos los consejos de ministros todas las semanas. Y entonces, ¿alguien en tuteló? ¿Qué figura legal? Una ciudadana pues demandó, entuteló y un poco lo que dijo fue como, oiga, yo estoy cansada de que llego a mi casa a trabajar en el campo además, como ella decía, como yo trabajo en una finca, llevo todo el día por fuera y llego a mi casa y quiero poner MasterChef y se me interrumpe todo el tiempo, no era MasterChef, perdón, era el noticiero. No, pues ya le estás haciendo la propaganda al real y pide la competencia de acá. No, pero bueno. Esto es La Silla Vacía. Me interrumpe todo el tiempo el presidente, demanda y el Consejo de Estado dice, sí, tiene toda la razón y tienen que frenarse, digamos, los consejos de ministros televisados. Y la respuesta del presidente Petro es la siguiente. Bueno, gracias. Indudablemente antes de referirme al tema que es la reforma agraria convocada para hoy, lamentablemente estos consejos de ministros que, como sabemos, no son reservados, no hay ninguna norma que lo diga. Algunos asuntos son reservados, secretos, pero eso ya lo estipuló la ley, han sido censurados. Censurados me refiero no a que no puedan salir por canales públicos, sino que se impidió que saliera por canales privados que no existen como privados, sino que son contratistas del Estado de un espectro que es por donde van las ondas de la televisión, que es público, inembargable, de la nación, imprescriptible. Entonces ahí Petro creo que revuelve una cantidad de cosas.
¿no? Sí. Entonces, primero, lo de reservados, había toda una discusión de si simplemente televisar el Consejo de Ministros era una infracción legal. Y la respuesta es no. Y es más, y ahí hubo un montón de confusión, incluso el mismo presidente, en el que él dijo como, ah, no, entonces ya ganamos, porque el Consejo de Estado había dicho que se limitaban los consejos de ministros, pero después el Consejo de Estado fue el que salió a decir nuevamente, no, pausa. O sea, una cosa es, usted tiene que frenarme esos consejos de 3 horas por televisión, y otra distinta en la que sí le voy a dar a usted la razón es que en sí, pues televisar un Consejo de Ministros no es abiertamente ilegal, pues porque si usted no está tratando temas de seguridad nacional y cosas reservadas, Sí. pues usted puede hacerlo. Listo, entonces chuleado eso, la censura que él dice que le impone como esta decisión del Consejo de Estado, es raro porque lo está censurando, es que no lo deja obligar a los canales privados a ponerlo a él. Él podría seguir poniendo los consejos de ministros y creo que lo hace en RTBC, ¿no? Que es otro canal de televisión abierta que está disponible para todo el mundo, que tiene una pantalla con una antena de TDT o de Sí. AIC. Y un poco lo que nos decían los abogados expertos en temas de libertad de expresión es, hoy en día es aún más agarrable con pinzas el tema de la censura, porque es que además usted no solamente tiene RTBC, usted tiene Twitter, el canal de Twitter de Presidencia, o sea, usted tiene 1000 maneras de televisar o sacar a comunicarle al público lo que usted quiera. Sí. Entonces, finalmente, lo que él no puede seguir haciendo es poniendo consejos de ministros vestidos en la figura de la locución, pero sí puede seguir poniendo locuciones y por eso después de esas ha puesto 15 más, Sí. ¿no? Ahí, entonces, no hay una ilegalidad per se, pero sí hay un uso abusivo un poco del poder presidencial. Sí, sobre todo como una camuflada de los requisitos. O sea, yo creo que en Presidencia cayeron en cuenta que existen requisitos de que sea personal, que sea necesario. Y lo que están haciendo ahora entonces es, por ejemplo, ponen a toda la cúpula militar atrás y a Petro parado hablando 2 horas. Sí. Entonces, pues, o sea, sí, es personal, habló las 2 horas Petro, pero me estás televisando una reunión de la cúpula militar. Había una versión muy extraña que estaba como en la respuesta a la tutela de parte de la Secretaría Jurídica de Presidencia. Sí. Era como, pues, frente como a la queja de la señora de, ay, yo no tengo nada más que ver, lo que le decían es váyase a... YouTube. Acá. Que al mismo tiempo es muy injusto porque hay gente que pues, los datos cuestan, el internet cuesta, hay mucha gente que solo tiene la televisión abierta como un canal de información, de entretenimiento, y obligarlos a ver una vez por semana 1 hora y media del presidente Petro, pues es mucho. ¿Algo más, Mariana, de... Que eso es lo clave y pues sí, el tema del abuso, pues ¿Tú crees que va a haber más retos legales a este uso como tan abusivo de la... sí, claro, sin duda, sobre todo pues ahora que se viene toda la campaña, pues el tema preelectoral y eso, entonces ya van a entrar en conflicto con muchas otras normas y lo que está diciendo en televisión puede llegar a ser campaña a favor de un candidato, Claro. eso va a ser otro tema para el que tendremos otro encuentro acá en la televisión. Mariana Zapata cubre el Poder Judicial en La Silla Vacía. Muchas gracias por pasar por acá. De nada. Y nosotros nos seguimos viendo acá en este espacio. Les dejo las 2 notas que discutimos hoy, la de las audiencias y la de el impacto y la evaluación legal de las alocuciones presidenciales en la descripción de este video. Muchas gracias por vernos. Esto le ayuda al periodismo independiente que hace La Silla Vacía. Nos vemos, chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.